Y es momento de meternos en una próxima entrevista porque ya estamos aquí adentro del estudio con Eugenia Iturralde. Bueno, ya casi que amiga de la casa, pero siempre la presentábamos, por supuesto, como docente de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, especialista en temáticas de género y, bueno, integrante de organizaciones feministas, ¿no?, de nuestra ciudad. Y vamos a estar hablando con Eugenia acerca de un tema que ya hemos cubierto aquí en Radio Universidad, pero nos interesaba traer a Eugenia para, bueno, conversar un poco de este tema que es el proyecto de Lozada, que es sobre las falsas denuncias, ¿no? Un tema que hemos profundizado, pero que nos gustaría empezar a pensar otras perspectivas y también digamos, en contraposición con un informe que publicó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, que justamente revela ciertos datos que ponen en duda o ponen en jaque este proyecto de las falsas denuncias, así que sobre eso vamos a estar conversando hoy. Eugenia, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar acá, en la casa. Siempre tal cual, siempre es un gusto encontrarnos, poder charlar. Y bueno, Chuja, en este caso vamos a hablar de este tema de las falsas denuncias, que imagino ya, digamos, un tema pensado, recontrapensado, ya hace un tiempo que se presenta el proyecto, pero en este caso también pensando en los datos que lo refutan en algún sentido, ¿no? Sí, yo como soy una díscola, ¿viste? No preparé el de la UFEM, o sea, sí, lo traje, pero me centré más en los datos del que se produjo en la provincia de Buenos Aires, porque me parece más significativo que tal vez los datos de Capital Federal para nuestro territorio, ¿no? Que es el informe del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Bien. Así que bueno, pero eso, igualmente, si nosotros miramos las estadísticas, conversan los dos informes, tanto el de la UFEM, que es de Capital Federal, como el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para decirlo correctamente. O sea, los porcentajes son bastante similares, pero bueno, me pareció más contundente el de la provincia para tener datos de nuestros territorios, ¿no? Bien. Pero bueno, el problema que tenemos no son las falsas denuncias, el problema que tenemos son los femicidios. Bien. Ese es un problema social que en el caso de la provincia de Buenos Aires se cobró la vida de 78 personas el año pasado, 78 mujeres y una mujer trans, pero bueno, me parece mucho más significativo que hacer un proyecto de ley en donde se quiera alcanzar una población del 0,9%, porque menos del 1% de las denuncias son falsas. Sí. Y en realidad ya hay penas para ese tipo de delito. Por eso lo que se intenta hacer es recrudecer las penas. Entonces, si queremos recrudecer las penas es porque ya es un delito que está contemplado en el Código Penal. Lo preocupante es que el proyecto de Lozada se centre en las denuncias vinculadas a violencia de género, violencia familiar que involucre a niños y niñas y delitos contra la integridad sexual. Y ya les digo, es el 0,09% de los casos en los que se presentan falsas denuncias y ya está tipificado el delito dentro de lo que es nuestro Código Penal. La verdad que no me parece que merezca tiempo de una política pública, porque no es un tema preocupante, no existen falsas denuncias que de manera permanente se presenten y que necesiten algún tipo de acción vinculada a una política pública, porque el mayor temor que se tiene ahora es que en realidad las personas que van a denunciar delitos contra la integridad sexual o sobre violencia de género o sobre violencia contra las niñeces, existan profesionales que digan, no, la verdad que no te conviene hacer esto porque ya veo que después no se puede probar tu denuncia y corres riesgo de que se inicie una acción por una falsa denuncia. Entonces, el accionar que este tipo de medidas puede tener sobre las personas afectadas y sobre los profesionales, generalmente lo que tiende a hacer es a
desalentar a que se efectúen las denuncias. Claro. El grave problema que tenemos es que, por ejemplo, en el caso de los delitos sexuales, o sea, se denuncia una proporción muy baja. Claro, de los que realmente suceden. Entonces, la verdad que poner más obstáculos en el camino de la denuncia no va a favorecer, no va a llevar a la resolución de lo que es un problema social como lo es la violencia de género, reconocido en nuestro sistema normativo desde el año 2009. Lo que no quiere decir es que antes no existiese, ¿no? Pero la verdad es que hemos recorrido un camino de muchísima lucha para que el sistema legal argentino reconozca este tipo de delito, y ahora, después del 2009 hasta acá, nos encontramos con este tipo de retrocesos, no solo discursivos, porque ahora también se llevan al Congreso. Claro. Y eso es lo preocupante. Pero bueno, en el caso del informe que tenemos de la provincia de Buenos Aires, que lo ha elaborado el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, fue publicado, igual que el de la UFEM, en marzo de este año. Generalmente se toma la fecha del Día Internacional de las Mujeres para circular este tipo de datos, pero es probable también que ahora comiencen a circular con más fuerza, porque estamos en vísperas del 3 de junio, Exacto. que sabemos que hace 11 años se produjo la marcha Ni Una Menos, que generó un movimiento muy fuerte en nuestro país, y bueno, en ese sentido seguramente estos datos ahora también van a estar circulando. Tenemos, primero, señalar que el 60,5% de los asesinatos de mujeres en la provincia de Buenos Aires fueron producto de violencia por razones de género. Bien. Entonces, primero decir que no toda mujer que es asesinada o que muere de manera no natural en la provincia de Buenos Aires no constituye un femicidio directamente. Para que se entienda que es un femicidio, tiene que tener una relación previa con el agresor, tiene que existir violencia sexual, tiene que haber ensañamiento en la violencia ejercida, y tienen que existir denuncias o episodios previos entre la persona imputada y la mujer que ha fallecido. Bien. O persona del colectivo de la diversidad. En este caso hablamos de 78 mujeres, que constituyen el 60,5%. Es decir, no todas las mujeres que fueron asesinadas en la provincia de Buenos Aires es producto de un femicidio. Okay. ¿Qué es lo que se hace con estos datos? Lo que se hace es, se analizan, lo que hace el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género, lo que hace es tomar las causas judiciales y analizarlas. Claro. No se basan en la perspectiva que le imprimen a la causa los fiscales o los jueces al momento de fallar o al momento de elevarlas a juicio, sino que hacen un análisis exhaustivo de la causa y determinan si hay alguna de estas variables que acabo de mencionar. En el 85,9% de los casos, el lugar del hecho fue la vivienda. Y después, cuando hablamos de, se habla de contexto, ¿no? Si fue un contexto íntimo, que responde a si entre la damnificada y el imputado existía un vínculo afectivo, un vínculo sexual o un vínculo convivencial. Ahí va. Bueno, el 61,5% de los casos se dio en un contexto íntimo. Y en el 19,2% de los casos se dio en un ámbito familiar. ¿Sí? Entonces estamos hablando de casi un 80% de los casos, no más, 82% de los casos, claro, se dio en un contexto de personas muy cercanas. El imputado es muy cercano con la persona que fue violentada. Y después, otros números que existen en el informe hablan de la cantidad de denuncias que se efectúan,
La verdad que es un detalle muy pormenorizado, tiene aproximadamente 80 páginas, muestra la cantidad de denuncias que se hacen por violencia de género, la cantidad de denuncias que se realizan en contexto familiar hacia varones, porque también existe todo un mito de los varones que vivencian situaciones de violencia en la pareja. Bueno, sí, existen, por supuesto que existen. Sí, claro. Pero los datos son aplastantes en relación con los casos que denuncian las mujeres, ¿no? Bien, sí. Y también hay que destacar que, a ver, son 129 homicidios, de los cuales ya dije que 78 responden a femicidios. Bueno, observemos que la mayor cantidad, o sea, las mujeres en mayor proporción que son asesinadas en la provincia de Buenos Aires son asesinadas por razones de género. Exacto. Entonces, ese es el problema que tenemos. Las 78 personas muertas. Exacto. No la denuncia falsa que pueden haber efectuado en un 1% de los casos. Absolutamente, sí, tal cual. Entonces me parece que estamos corriendo el foco de lo verdaderamente importante y en realidad lo que tenemos que observar es hacia dónde deberían apuntar su atención nuestros representantes. Exacto. O sus asesores, que deberían estar muy formados en las temáticas que están abordando, ¿no? Sí, ¿no? Y además el modo de anunciar también el proyecto, que creo que recién decías, ¿no? Desde lo discursivo hay algunas cosas que son cuestionables más allá de la práctica o la estadística, pero bueno, Carolina Lozada, digamos, al momento de presentar el proyecto diciendo, yo sé que hay muchos varones que eligen no contratar a mujeres por las dudas de que los denuncien y de una manera, digamos, un poco incluso vulgar, planteando esto y diciendo, no quiero, ella contaba de alguien que le decía que no quería contratar a mujeres que están buenas, en palabras de ellas, ¿no? Porque por las dudas de que lo denuncien. Entonces, también desde ese lugar, desde el discurso que ella arma alrededor del proyecto, que si bien es de falsas denuncias, deja ver una hilacha de un machismo, de estructura machista que es impresionante con este proyecto, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad me parece que esto se inscribe en lo que es esta propuesta de avanzar en lo que es una batalla cultural contra ciertos sectores que están concentrados en el movimiento de mujeres, en el movimiento feminista, en las diversidades. Fíjate que, bueno, hace unos días el presidente afirmó que Débora Plager era una asesina. Exacto. Por el hecho de apoyar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces me parece que hay, por un lado, hay una estrategia concreta que tiene que ver con en momentos en donde hay mucho debate público sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el oficialismo, de avanzar en acciones que no tienen demasiado sentido, pero que sí tienen mucho impacto mediático. Exacto. Entonces, se desvía el debate hacia otro lugar y se empieza a discutir un punto que no es el fundamental, pero también es esto de demostrar de qué lado de la mecha estoy, ¿no? Estoy en contra de la cultura woke, o estoy en contra del feminismo, o me posiciono desde este lugar. Y lo preocupante es el impacto que esto puede llegar a tener después en los asesoramientos legales que se realizan, ¿no? Pues si tenemos... a ver, yo no soy abogada, por lo general cuando nosotros estamos en manos de un profesional confiamos en la persona que nos está asesorando. Si yo voy al médico, confío en que el médico obviamente tiene un saber que yo no tengo. Tal cual. O si voy a consultar con un abogado o una abogada, también confío en la palabra de ese profesional o de esa profesional. Entonces, si yo estoy en una situación de violencia de género, quiero hacer una denuncia o o sufrí alguna situación de violencia sexual y quiero hacer la denuncia y la persona me dice, y la verdad que no sé, me pone en duda a mí, yo si confío en el profesional y lo más probable es que diga no la hago. Tal cual. Entonces, ahí hay un desaliento hacia
las acciones, después si la denuncia es falsa ya está penado. Yo no estoy diciendo, ay no, dejemos que las denuncias falsas sigan corriendo. Bien. Porque ya existe una pena para ese tipo de delito. Sí, y algo que yo te quería preguntar, Eugenia, que lo dijiste hoy al inicio un cachito, que lo volvés a retomar ahora, es si es lo mismo, digamos, una denuncia falsa que una denuncia a la que no se le consiguen pruebas, digamos. Porque yo, claro, viendo esto del proyecto de las falsas denuncias, pensaba, está bien, una cosa es una denuncia que directamente es falsa y otra cosa es una denuncia en la que después, cuando se inicia el proceso judicial, no se puede probar, digamos, el delito. ¿Entrarían en la misma categoría esas dos cuestiones? En su momento, yo no soy abogada, obviamente. No, sí, tal cual. Con la salvedad si alguien está escuchando y puede brindar mayor precisión, sí, mira, te voy a hacer el debate de Olga. Bien. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No, en realidad cuando comienzan a avanzar todo, cuando se empieza a posicionar como un problema público el tema de, bueno, existe violencia sexual, ¿qué hacemos con todo esto? Sí. O se empieza a debatir de, ¿por qué no denunció cuando le pasó y denuncia ahora 5 años? Bueno, cuando se instalaron todos estos debates sociales, creo que hubo algunas modificaciones en lo que tenía que ver con las acciones que se podían llevar adelante para que las personas tuviesen un margen mayor para hacer las denuncias. Yo ahora no recuerdo específicamente qué acciones se llevaron adelante en ese momento. Bien. Pero entiendo que acá tiene que existir, tiene que quedar comprobado que la persona tuvo la intención de decir algo que es completamente falso, porque, por ejemplo, bueno, un caso que fue público, cuando se lo acusó a Federico Val, por violencia de género, en ese momento fue como la sentencia fue como, la resolución fue como bastante dividida, como, bueno, no se puede comprobar, pero no es que se dijo, la persona que denunció mintió, claro, sino como, bueno, los hechos no se pueden probar, existe, como que se establecía un gris ahí. Claro, queda como no era categórico. Claro. Esto era mentira, sino creo que ahí debe existir un amparo que tiene que ver con, está bien, no es lo mismo que no se pueda demostrar el delito a que vos hayas hecho una denuncia que se puede demostrar que es falsa. Bien, tal cual. Sí, yo quería despejar esa duda, obviamente sabiendo que no sos abogada, pero si hay alguien escuchándonos del otro lado que pueda despejarnos esa duda, también estaría bueno, porque entiendo que este proyecto, hablando de las falsas denuncias, bueno, empezamos a caer en eso, ¿no? También en qué pasa con las víctimas que se animan a denunciar, pero después no pueden probar el hecho. Entonces creo que también va por ese lado. Bueno, Chuje, la verdad que te agradezco mucho los datos también que nos trajiste, porque está muy bueno verlo desde lo estadístico, desde lo porcentual, ver qué pasa en nuestra provincia, incluso qué pasa también en la ciudad de Olavarría, y en esta casi previa, porque estamos muy cerca del 3 de junio, pensar en, bueno, cuáles son las banderas, las luchas o las consignas que vamos a llevar a este 3 de junio, y bueno, que por supuesto dentro de esto se encuentra el ir en contra de un proyecto que, como vos bien decías, corre el foco de la discusión, ¿no? Sí, lo importante, para que nos queden claros, es que durante el año 2025 murieron 78 mujeres víctimas de femicidios en nuestra provincia, que el 60,5% de las mujeres que fueron asesinadas se puede tipificar como violencia de género. Bien. Y que muchas murieron en su vivienda, en la vivienda del agresor o en la casa que compartían. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos 13 femicidas que se suicidaron después de matar a estas mujeres. Entonces, y ni hablar de las niñeces, de los niños y las niñas que quedan sin ningún tipo de referente familiar dentro del núcleo, ¿no? Okay, porque su mamá murió, bueno, la asesinaron, obviamente, estamos hablando de casos de femicidios, pero bueno, lamentablemente las mujeres asesinadas en la provincia de Buenos Aires, en su mayoría
encuentran la muerte en manos de las personas que dicen que las aman. Sí, y no estamos seguras ni en nuestras casas, ¿no? No. También es una de las grandes conclusiones que nos dan estos casos. Así que totalmente coincido en que ese es el foco que tendríamos que tener. Por eso es que seguimos insistiendo con la consigna de ni una menos, que nos incluye en esta lucha y lo usamos como una bandera que vamos a seguir sosteniendo. Eugenia, te agradezco mucho. No sé si hay algo más que quieras agregar. Obviamente es bienvenido. No, eso, poner el acento, me parece que es necesario que las políticas públicas estén orientadas a los problemas reales que tenemos a diario, ¿no? A las cosas importantes. El derecho a la vida no se puede volver atrás. O sea, Exacto. Una persona muerta ya no podemos hacer absolutamente nada. Y cada vida merece la pena. Y bueno, y también decir que bueno, que a las personas que tienen que hacer una denuncia y demás, traten de buscar cuáles son las instituciones que pueden acompañar este tipo de procesos, que no dejen de hablar con personas de confianza, que sí, pueden seguir llamando al 144, buscando información, buscando referentes en la comunidad, porque es una problemática que nos afecta en nuestros domicilios, que nos afecta en nuestras casas, que históricamente se ha construido como un problema de la pareja, o que pasa, no me meto porque no me corresponde, como del ámbito privado, cuando en realidad sacamos del ámbito privado esta problemática y dijimos es una problemática social y desde lo público tenemos que ocuparnos, se llevan adelante estas acciones que lo que hacen es plantear retrocesos en lo que es mínimamente hacer una denuncia. Absolutamente. ¿No? Y además otra cosa, las personas se tienen que acercar a las dependencias donde tienen que hacer la denuncia tiene que ser tomada y después son quienes están dentro del ámbito de la justicia si determinan o no, si se les da cauce o no a una investigación o a un tipo de acción legal. Bien. ¿No? Pero bueno, en la comisaría siempre nos tienen que tomar las denuncias. Bien, muy importante eso y seguir animándose a denunciar y obviamente pedirle a quienes nos tendrían que representar al pueblo que empiecen a poner el eje en lo importante, ¿no? Creo que eso también. Bueno, Eugenia, te agradecemos mucho muchas tiempo. Gracias. Muchas gracias. Ahí pasaba entonces Eugenia Iturralde, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, especialista en temáticas de género, y estábamos conversando con ella acerca de este proyecto, ¿no? De las falsas denuncias y cómo desde los datos judiciales se desmiente, ¿no? Y se corre toda esta cuestión. Así que vamos a continuar atentas a cómo siga.